Buenos días, queridos hermanos, buenos días, familia en la fe. Al iniciar el tiempo de oración, nuestro hermano Daniel Naranjo decía que cuando tenemos angustia, esa palabra angustia significa estrechez, significa estar apretado. Y la verdad es que esta mañana yo me encuentro un poco así, pensando en las personas que están enfermas, sobre todo en los niños, pensando en Danielito que sabía acercarse y abrazar las piernas y hoy está en una clínica, y pensando también en el pequeño Aldo Arodi y en sus padres, en su papá que hoy no está tocando con nosotros la guitarra porque está sufriendo junto a su hijo que está enfermo. Así que vamos a iniciar distinto, vamos a iniciar todos con una palabra de oración por ellos, por los enfermos. Hay familiares enfermos también, otras personas que no hemos dicho quizá, pero pongámonos de pie y vamos a iniciar esta mañana con una palabra de oración, pidiéndole al Señor por cada uno de ellos y por todos, por toda la iglesia. Señor, esta mañana oramos a ti, Señor, a tu santo nombre. No hay otro Dios como tú, dice la canción que acabamos de cantar. Ni en el cielo ni en la tierra, solo tú eres Dios poderoso. Jehová Rafa es tu nombre, el sanador. Y a ti acudimos esta mañana orando por nuestros enfermos de la iglesia, porque tú guardes su salud, restaures a los que están en cama, a los que se operaron, que restaures a los que están enfermos, que restaures la salud de los dos niños, Danielito y de Aldo Arodi, Señor. Toca tú sus cuerpos, Señor. Haz que baje la fiebre de Aldo que pedimos. Pon en el corazón de sus padres confianza en ti, Señor. Dales el aliento que nosotros como hombres no podemos darles, pero solo tú puedes fortalecer sus corazones. Y bendice esta tu iglesia, Señor. Gracias te damos por todos los que estamos hoy aquí. Y estamos bien, Señor, porque tenemos que agradecerte. Y agradecerte también por las pruebas, porque nos ayudan a mirarte de mejor manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Los dones espirituales son regalos del Espíritu Santo que recibimos en el mismo instante en que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. En ese preciso instante somos bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y se queda ahí en nuestro corazón hasta que partamos de este mundo. No existe en el Nuevo Testamento la doctrina de que el Espíritu Santo viene y si nos portamos mal se va y de nuevo viene. No, se queda ahí. En ese mismo instante también recibimos todos los cristianos al menos un don espiritual, al menos uno, los cuales son repartidos con el propósito de que sirvamos en la iglesia. No existe un creyente que pueda decir: yo no tengo ningún don espiritual. No existe esa persona. Ahora, el problema en la iglesia en Corinto es que ellos tenían todos los dones espirituales. Y si en las listas de 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12, en que habla sobre los dones, existe más o menos unos 20 dones espirituales, pues los corintios los tenían todos, hermanos. No obstante, no estaban usando esos dones para provecho de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para el bien corporativo, sino que los estaban usando con fines egoístas. Ellos buscaban promoverse a sí mismos a través de sus dones. Es decir, en la iglesia en Corinto no había humildad. No existía la humildad. Cada quien quería sobresalir a través de sus dones espirituales. En el pasaje que vamos a ver a continuación, el apóstol Pablo nos da la primera lista de dones espirituales.
Ese es el tema de esta mañana. Lo hemos titulado Mis dones espirituales. Ahí lo puede ver en pantalla. Por favor, abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. Cuando encuentre el pasaje, póngase de pie si es tan amable. Lo leemos y tomamos así. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. Muy bien, dice así la palabra de Dios: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Santo Dios, en ti descansamos, y hoy en ti confiamos a que abras nuestro entendimiento. Espíritu Santo, obra tú, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Una vez más, hermanos, el Dios Trino nos dio dones espirituales con un propósito: la edificación de su iglesia. Y en estos 4 versículos que acabamos de leer encontramos una primera lista de 9 dones espirituales. Más abajo, en el versículo 28, vamos a encontrar 3 más. Hay que entender, pero, que en ningún lugar de la Biblia dice que estos son los únicos y exclusivos dones. Dios puede poner otros dones según Él crea conveniente. También debemos entender que los teólogos, los estudiosos, han dividido, han separado los dones en grupos y han puesto algunos nombres a esos grupos. Hay muchos que se guían por dones revelatorios, confirmatorios, orales y auxiliares. Revelatorios, aquellos que vienen directamente de la revelación de Dios. Confirmatorios, aquellos que confirman que esa revelación fue real. Orales, a través de la lengua, del habla. Y auxiliares son aquellos dones que ayudan a la iglesia, pero están muy de lado. Servicio, misericordia, dar, administrar. Casi no se ven, casi no se perciben. Nosotros sabemos que los corintios no tenían una buena actitud. Ellos promovían más bien la discordia, la división. Tenían una obsesión por llamar la atención. Por ese motivo el apóstol Pablo inicia esta lista de dones con aquellos dones revelatorios. No inicia con los dones auxiliares, sino con los dones revelatorios. ¿Por qué? Porque eran los dones que ellos preferían. Eran los dones que ellos buscaban. Eran los dones que querían exponer. Tenemos que hacer una aclaración, que es importante. Hace unos 6, 7, 8 años, desde este mismo púlpito, predicamos sobre los dones espirituales y perdimos unas 8 a 10 personas que se fueron porque no les gustó lo que predicamos y lo que creemos. Pero lo vamos a seguir predicando, hermanos. Lo vamos a seguir predicando y no vamos a tener ese temor. Quizá ustedes han escuchado que durante esta semana un hombre argentino que tiene hasta una iglesia de 10,000 personas, aunque él dice que no es ni iglesia ni que ahora es pastor. Le preguntaron sobre el aborto y él evadió el tema, porque quiere ser candidato a la presidencia de la República de Argentina. Ya saben de quién hablo muchos de ustedes. Es triste, hermanos, porque el mismo presidente Milei, no siendo cristiano, él habla directamente que está en contra del aborto. Pero algunos temen por perder personas, nosotros no. Esta iglesia es cesacionista, hermanos. Eso quiere decir que creemos que algunos dones, sobre todo esos revelatorios, ya han cesado porque la escritura está completa. Y me anticipo con un versículo para que usted lo mire. 1 Corintios 13:8. El apóstol Pablo, en este mismo contexto de dones, del capítulo 12 al 14, en el capítulo 13 dice:
El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En este versículo acabarán es hacerse inoperante, y cesarán es que dejará de existir. ¿Por qué fueron tan importantes estos dones revelatorios al inicio de la iglesia? Piensen en el siguiente cuadro. Estamos todos reunidos aquí como iglesia en un domingo, pero lamentablemente no tenemos la Biblia completa. Solo tenemos el Antiguo Testamento. Y nos hace falta todo el Nuevo Testamento. El problema se agrava porque nosotros como cristianos sabemos que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino estamos bajo la gracia del Nuevo Testamento. Y no tener el Nuevo Testamento en la iglesia en verdad sería un problema. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos en un domingo? Nos rascamos la cabeza. No se rasque mucho, pues puede quedar como yo. ¿Sí? El uso de estos dones revelatorios fue necesario hasta que el canon bíblico se forme. Pero ahora la escritura está completa. Ya no hay cómo añadirle ni quitarle ya una sola palabra a este santo libro. Tenemos toda la enseñanza que necesitamos conocer de parte de Dios, hermanos. Y ahora sí miremos esos dones, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Robert Thomas divide estos 9 dones espirituales en 3 grupos. Él dice, primero, los 2 primeros dones son dones revelatorios para el entendimiento. Luego dice, hay 5 dones revelatorios para la voluntad y 2 dones para el uso del habla. Los primeros dones revelatorios son para el entendimiento, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Tenemos que diferenciar, hermanos, que existe, hay una sabiduría que está disponible para todos los cristianos. Todos podemos tener esa sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Qué precioso versículo, hermanos. Es promesa de parte de Dios. Y nosotros no la aprovechamos. Dice la Escritura que si usted le pide a Dios una casa, le puede decir que no. Le pide salud, le puede decir que no. Pero si le pide sabiduría, Dios no le va a reprochar, le va a dar. ¿Y cuánto? Abundantemente. Ahora, el don de sabiduría era un don importante para los inicios de la iglesia. Y difiere, queridos hermanos, de la sabiduría normal que nosotros podemos tener. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios y vaya anotando y vaya revisando, porque en verdad estas son preguntas que nos hacen continuamente fuera de la iglesia y cuando no las estudiamos no sabemos qué responder. Observemos 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 9, y vamos a ver cómo era el don de sabiduría, un don de revelación directa de Dios, un don en el que se habla de misterios, un don de sabiduría oculta, dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras, ¿o qué? Se refiere a sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Preste atención, está aclarando, no es sabiduría humana, no es sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, vuelve a recalcar, sino en el poder de Dios. Sin embargo, escuche usted lo que viene a continuación. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio es algo oculto que no ha sido revelado. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, bien como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo está hablando de su don de sabiduría. Dios le dio revelación directa de sabiduría a él, para que él revele esos misterios que estaban ocultos para nosotros. Eso es lo que él está expresando en este pasaje. Observe ahí en pantalla 2 de Pedro 3, 15 y 16, lo que el apóstol Pedro dice acerca de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os da ¿qué? ¿Sabe qué? ¿A qué escrito se refiere? A las cartas de él en la Biblia. Fue una sabiduría que Dios le dio por revelación a que Pablo escriba esas cartas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo que Pablo recibió sabiduría por revelación para que escriba la escritura. Eso es lo que está diciendo. Queridos hermanos, la sabiduría que Dios nos da no tiene nada que ver con adivinar algo. Como si yo le dijera en este momento, aquí hay alguna persona que está aquí, que hoy está dudando sobre una decisión que tiene que tomar. ¿Quién está dudando sobre alguna decisión que tiene que tomar? Bueno, probablemente todos, pero alguno dirá, ya bebió. Soy yo. O quizá le diga, hay alguna persona que está aquí que tiene un fuerte dolor de espalda. ¿Cuántos tienen hoy día fuerte dolor de espalda? No, la sabiduría que como don de Dios era una revelación para descubrir los misterios que estaban ocultos. Preste atención porque es importante. Y luego dice a otras palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Este don era la habilidad de comprender esa revelación de Dios y aplicarla a la vida diaria, pero por inspiración de Dios en varias situaciones. Observe el versículo, Judas 17:20. Si me pide capítulo, no ha leído la Biblia. Muy bien, Judas 17:20. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso dijeron los apóstoles. Y Judas, el medio hermano del Señor, acota con esta aplicación, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Judas aplicó la enseñanza de los apóstoles, pero esa aplicación quedó registrada como palabra de Dios. Es infalible, o sea, lo aplicó correctamente. Eso es don de ciencia o de conocimiento sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia entre ese don de ciencia o conocimiento y el conocimiento que yo puedo adquirir actualmente? El don de ciencia era revelado por Dios. Era infalible. Mientras tanto, la aplicación que nosotros hasta como predicadores podemos dar desde este púlpito es susceptible a que podamos cometer errores cuando aplicamos algún texto. Podemos cometer errores. Muy bien, estos son los primeros dos dones espirituales revelatorios, afectan nuestro entendimiento y tienen que ver con una revelación directa de parte de Dios. Vamos a ver los siguientes dones de la voluntad. Don de fe, versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu. Todos nosotros necesitamos tener fe. Esto es innegable. Si no tenemos fe, no somos parte de la familia de Dios. La Biblia nos dice que para tener seguridad de vida eterna debemos creer que Jesús murió por nuestros pecados. Observe esos versículos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por creer, sin las obras de la ley. Necesitamos creer en Jesucristo como nuestro único Salvador. Necesitamos creer que no es por cumplir obras,
sino por fe. Romanos 4:5 dice más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. Pero no confunda esta fe con el don de fe. Porque el don de fe era una manifestación mucho más intensa que le capacitaba a la persona para creer en medio de obstáculos enormes, hermanos. Enormes. Ese era el don de fe. Observe, por favor, Hechos 27, 21, 25 y el 44. El apóstol Pablo fue llevado ya preso. Estuvo en un barco. El barco estaba en peligro de hundirse. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí estamos pensando en aquello. Pero solo piense, cuando usted está en la calle y ve unas nubes negras, ¿no le da un poco de temor? Imagínese un barco con peligro de hundirse y que usted esté ahí. Y dice el apóstol Pablo que él, siendo el prisionero, se fue y habló delante de todos y dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo está diciendo eso en la tormenta, a los marineros. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo tenía ese don de fe. Era algo más fuerte de lo que cualquier persona puede tener. Y el versículo 44 cuenta el final de la historia y dice: y las demás partes y los demás, los hombres, estaban parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mire, ¿cuál es la diferencia entre el don de fe y nuestra fe? Hay ocasiones que nosotros tenemos fe y decimos: Señor, yo tengo fe de que me vas a ayudar en este asunto. Pero no estuvo dentro de la voluntad de Dios. Y no fue así como esperamos. Debemos orar, sí, nuestro Señor Jesucristo dijo que deberíamos de orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. No obstante, la persona que tenía ese don de fe recibía revelación de parte de Dios que iba a ser así, aún ante los obstáculos enormes. Y esa persona seguía confiando que así iba a ser. Don de sanidades, versículo 9. Y hay otros, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya me metí en camisa de 11 varas, sabía decir mi madre. Ya nos metimos en problemas al hablar de estos dones. Veamos, hermanos. Nosotros recibimos sanidad de una manera natural. Dios está ahí involucrado desde luego. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Naturalmente, o sea, no le está diciendo: oye, Timoteo, ten fe. Está diciendo: toma un poco de vino, Timoteo, eso es medicina para ti. También recibimos sanidad en respuesta a la oración. Hermanos, tenemos que orar por sanidad, sí. ¿Qué pasa? Que a veces no queremos en ello. Observe ahí. Santiago 5:1-4 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Tenemos que orar, sí. Tenemos que orar por la sanidad de nuestros hermanos, sí, hermano. Es necesario, y a veces ahí la iglesia carece de fe. Algunos dicen: que se haga la voluntad de Dios, pero Dios está diciendo que oremos por la sanidad. Y venía la sanidad a través del don espiritual. Esta sanidad tenía un propósito, hermanos: confirmar que el mensaje que venía de Dios era real. No existía todavía, recuerde, el Nuevo Testamento.
Y con esas sanidades los hombres confiaban de que aquellos predicadores sí venían de parte de Dios. Si usted lee el capítulo de Hechos, versículo 3, se va a dar cuenta que había un cojo que estaba ahí en aquella puerta, la hermosa, y cuando él vio que se acercaban los apóstoles, les pidió, Pedro y Juan sobre todo, les rogaba que le ayuden. Pedro estaba caminando y de pronto se paró y dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, César. Hermanos, no era un hombre que estaba fingiendo. Todos sabían que estaba postrado. Y dice que el hombre se paró y empezó a saltar. Y después se agarró del brazo de Pedro y iba caminando con Pedro. ¿Cuánto cuidado debemos de tener? Sí sabían que hicieron una investigación sobre los supuestos sanadores. Y le cuento que encontraron una mujer que anduvo por 4 ciudades donde andaba el supuesto sanador, y ella era una de las sanadas. ¿Sí se da cuenta cómo somos? O sea, los hombres en nuestra maldad de corazón, cómo buscamos engañar. O sea, era contratada, esa mujer era contratada para fingir que era sanada, hermanos. El don de sanidades no era un show, era una revelación de parte de Dios de que ese hombre se iba a ser sanado. Y cuando los apóstoles o las personas que tenían el don de sanidades decían que se va a sanar, se sanaba porque ya tenían revelación de Dios. No era el típico engaño de que las personas: no te sanaste porque no tienes fe, debes de estar en pecado, por eso no te sanas. La sanidad era una puerta abierta para que escuchen el evangelio. Pedro, después de esta sanidad, todos se agruparon y se amontonaron delante de él, y él les compartió el evangelio. ¿Por qué los sanadores actuales no se van a los hospitales, a las clínicas, a las plazas, y ahí hacen sus sanidades si quieren hablar de Dios? ¿Por qué tiene que ser en medio de las iglesias? Debemos de tener cuidado, hermanos, porque algunos de ellos hasta cobran sumas cuantiosas por hacerlo. Y el evangelio no es negocio. El don de sanidades era un don que confirmaba que ellos eran hombres de Dios y que hablaban la palabra de Dios. Y estos hombres, cuando sanaban, decían: no nos miren a nosotros, miren al Señor. Versículo 10: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua. El don de hacer milagros está en otra categoría que el don de sanidades. ¿No es algo similar? Sí, desde luego las sanidades son un milagro. No obstante, este don de milagros obraba de una manera distinta. ¿Cómo obraba? Como Ananías, el hombre que Dios usó para devolver la vista al apóstol Pablo. ¿Usted recuerda aquel episodio? Ananías, cuando se acerca, cuando conversa con el Señor, dice: hay un hombre que se llamaba Saulo, Pablo, él te está esperando, porque tuvo una visión, y en la visión vio que se acercaba un hombre y ponía las manos en él y él recuperaba la vista. Y Ananías va donde Pablo y le dice: así me dijo el Señor. Y él recuperó la vista en ese instante. ¿Qué fue eso? Un milagro. Fue un milagro. El apóstol Pedro, en el capítulo 13 mismo, donde sucedió esta historia de Pablo, obra con un milagro en Tabita al devolverle la vida. Sí, estaba muerta, pero Dios usó ese milagro confirmatorio para confirmar que Pedro era enviado de Dios. Pero a veces no era solo funcionaba solo de esa manera los milagros, hermano. A veces era fuerte. Observe este pasaje en donde Saulo obra un milagro en Elimás, el mago perverso. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Ah, eso era un milagro. Fue un milagro. Fue un milagro.
¿Usted ha escuchado alguna iglesia que alguien diga que haya hecho este tipo de milagros al ver la maldad de uno de los presentes? Es impactante lo que sucedía en aquellos tiempos. Y ese hombre se quedó ciego que le tenían que conducir de las manos. Esto no quiere decir que en la actualidad no existan milagros. Claro que los hay, pero no a través de dones espirituales confirmatorios como este. Por favor, revise su escritura, verso 10. A otros profecía. La profecía es la habilidad de predecir acontecimientos futuros, pero con total precisión, sin ningún error. ¿Por qué el apóstol Pablo separaría la profecía de los dones revelatorios de sabiduría y ciencia? ¿Sabe por qué lo separó? Porque precisamente en la profecía hay predicción de lo que va a pasar en el futuro. En el don de ciencia y de sabiduría, más bien había una interpretación de algo que estaba oculto ahí en la escritura y que ellos lo daban a conocer. Pero en la profecía hay predicción, ellos hablan de lo que va a pasar en el futuro. Observe este ejemplo, Hechos 11, 27 y 28. En aquellos días hubo unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y cómo concluye el versículo? La cual sucedió en tiempo de Claudio. Profecía de Dios, revelación de parte de Dios que se cumplió totalmente. Así era el don de profecía, hermanos. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento como un don de profecía. En el Antiguo Testamento había el oficio de los profetas. Y necesitaríamos unas 2 predicaciones solo para detenernos a hablar de este don. Pero debemos entender y considerar con mucho cuidado la seriedad de lo que es la profecía. Deuteronomio 18:20, ustedes lo saben. Dios a través de Moisés dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué? Así era el Señor. Ahora existe escuela de profetas. O sea, llevan a un grupo de personas para que se preparen para ser profetas. Hermanos, en una iglesia de esta ciudad, y yo no tengo temor de decir, en una iglesia de esta ciudad, uno de los maestros de profetas dijo que si la profecía se cumple en un 70-80%, sí es bueno el profeta. No, perdóneme, pero la escritura no dice aquello. Mire 1 Samuel 2:19 en la NBI. Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba sin cumplir, ¿qué? Ninguna de sus palabras. Todo lo que decía el profeta se cumplía. Todo, hermanos, todo. Y las profecías de aquellos tiempos tenían profundidad. No hablaban de trivialidades, de cosas secundarias. Alguien le decía que se fue de vacaciones y se perdió. Y que Dios le iluminó con una profecía y le dijo: mira a la izquierda, mira a la derecha, mira, para llegar al lugar, restaurante donde tiene que llegar. No, hermanos, las profecías en la Biblia son serias. Cuando Dios las daba era por temas importantes, principalmente para los reyes, para los sacerdotes y para todo el pueblo. En el Nuevo Testamento se dio para personas, sí, como para el apóstol Pablo. ¿Saben qué le dijeron al apóstol Pablo? Que iba a ser entregado y que iba a morir. Le dijo: es un profeta. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. El apóstol Juan, bajo inspiración divina, dio por terminada las profecías. Observe Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No
No es que nosotros, hermanos, no creamos en el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, creemos en Él. En que Él convence de pecado, de justicia, de juicio. Que Él es el que nos enseña, que Él es nuestro Maestro, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Que Él nos da los dones, que Él nos da el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él nos da la llenura. Claro que creemos, pero no vamos a hacerlo un escándalo y una pérdida de orden de esta iglesia diciendo que es por ciertos dones. Así que le animo: no acuda a divinos, manipuladores, a falsos profetas. En todos mis años de creyente he encontrado todo el consuelo que he necesitado de Dios en su palabra. Nunca he necesitado de nadie que me diga algo que tengo que hacer. Todo lo que necesito está en su palabra. Aquí está escrita. Y si hay algo secreto que no entiendo, eso le pertenece a Jehová. Pero lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, dice Deuteronomio 29:20. Y viene el siguiente discernimiento de espíritus. Versículo 10. A otro discernimiento de espíritus. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. ¿Qué hacía la persona que tenía este don de discernimiento de espíritus? ¿Sabe qué hacía? Distinguía si una persona que está aquí venía del Espíritu de Dios o del espíritu de un demonio. Eso hacía directamente la persona que tenía el don de discernimiento de espíritus. Esa era su enseñanza. Mire, Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Nosotros ya lo sabemos porque ya nos contó, pero ellos no. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo algo malo? ¿Estaba diciendo la verdad? Pero ¿a través de qué espíritu estaba diciendo? De un espíritu de adivinación, de un espíritu demoníaco. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo tenía don de discernimiento de espíritus. Sabía que esa mujer no estaba hablando por Dios, de parte de Dios. Y le ordenó. Y el espíritu salió. Y si saben qué problema se metió el apóstol Pablo por ello, le metieron preso por eso. Porque esta mujer daba ganancia a sus amos. Pero ahora, ¿qué hacemos entonces con esta enseñanza bíblica? 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo realizamos un discernimiento actualmente si no hay ese don revelatorio? Sencillo, hermano. Permítame conversar con una persona 10 minutos. Deme 10 minutos con una persona y yo me doy cuenta si es cristiano o no es cristiano. Si es honesta esa persona, desde luego. Si es un mensajero de Satanás, quizá me engañe. Pero si es honesta en su conversación, usted puede darse cuenta si es creyente o no verdaderamente. Por lo que dice creer. Pero hay que ser honestos. Y todos podemos observar algo que es importante, hermanos. ¿Cómo se distingue a los verdaderos creyentes de los no creyentes? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor. Si tuvierais amor, hermano. No dice si usted puede hablar sobre el amor y dar una charla sobre el amor. No dice si usted puede cantar sobre el amor. Dice que si usted tiene amor, ahí nos damos cuenta que son creyentes. Y ahora vienen los dones revelatorios para el habla. Don de lenguas. A otros diversos géneros de lenguas. Si usted, mi querido hermano, ha hablado en lenguas,
Jamás me voy a atrever a decirle que usted ha sido un deshonesto. Yo creo que lo ha hecho, pero ahora le voy a decir lo que consideramos que es bíblico. Un teólogo histórico dice que durante toda la historia de la humanidad, todas las religiones han experimentado la glosolalia. Eso es el nombre técnico de hablar en lenguas, porque lengua en griego es glos, y género significa clase, es decir, clase de lenguas. Si todas las religiones en alguna época de su vida han hablado en lenguas, quiere decir que han hablado en lenguas cristianos, católicos, hinduistas, budistas, musulmanes. Todos en algún momento han hablado en lenguas, hermanos. Todos en algún momento. Pero lo malo es que ni siquiera entienden la interpretación correcta de lo que está diciendo diversos géneros de lenguas. Las lenguas no era balbucear unas palabras extrañas. No, eso no era las lenguas bíblicas, era la habilidad inmediata que alguien recibía para hablar un idioma que nunca había aprendido de modo natural. Ese es el don de lenguas. Lenguas, dialecto, un idioma. Si usted observa Hechos 2, del 6 al 8, dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué dice? Lengua. O sea, si en ese momento, ahí en Pentecostés, había personas que hablaban español, él oía a un apóstol que estaba hablando en español. Pero no era español, era griego, latín, hebreo. Cada uno le escuchaba en el idioma que ellos hablaban. Así era el don de lenguas. Y ellos dicen: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Observen lo que dice, pero primero a los Corintios 14, 22, respecto al propósito de las lenguas. El apóstol Pablo aclara, y vamos a ir viendo poco a poco, pero aclara, y es importante mencionarlo ahora, ¿cuál era el propósito de las lenguas? Así que las lenguas son por señal, ¿para quién? ¿A quién? A los no creyentes. No es a los creyentes, sino es a los incrédulos. Es decir, que el don de lenguas era usado para compartir el evangelio a los incrédulos. No era para estar diciéndolo en la iglesia. No funcionaba así. Y Pablo aclara, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán qué? ¿Que estáis locos? ¿Y se hace esto o no en la actualidad, hermanos? Sí se hace, sí, se practica. Y hay gente que había dicho, que ha venido acá. En una ocasión alguien dijo: yo advertí a mi esposa de que de pronto no se asuste por las cosas que pueden pasar en una iglesia cristiana. Porque esa persona había presenciado que se practica a tales cosas en iglesias, que por ahí alguien se pone a hablar, a balbucear ciertas cosas y que nadie le entiende, y otro hace lo mismo, y otro lo mismo. Algunos dicen: pastor, ¿y qué hay de las lenguas angelicales que menciona primero a los Corintios 13? ¿Sabe qué? De lo que yo he leído en la Escritura, cada vez que escucho que un ángel habla a un hombre, ¿en qué lengua le habla? En la lengua que él entiende, ¿o no? Sí, cada vez está así. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y Daniel le entendió. El apóstol Pablo está usando en este pasaje una hipérbole, está usando una exageración. Por eso en el capítulo 13, versículo 1 dice: si yo pudiera hablar lenguas humanas y angélicas. No hay ningún otro pasaje que hable sobre aquello, y lo único que está diciendo, está exagerando, porque nadie ha escuchado que los ángeles hablen una lengua distinta. Algunas iglesias promueven que el hablar en lenguas
tiene que ver como prueba de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me da tristeza al pensar en aquello? Porque ni Juan el Bautista ni el Señor Jesucristo jamás hablaron en lenguas, ¿o sí? ¿Qué están diciendo? ¿Hablaron en lenguas o no hablaron en lenguas? No hablaron en lenguas ninguno de ellos. Y está bien, usan como referencia el libro de Hechos. Le voy a mostrar rápidamente, por favor, si quiere anotarlo, tomar una foto, pero le voy a mostrar rápidamente los convertidos que la Escritura dice que jamás hablaron en lenguas. Ahí están, observen. Los 3,000 convertidos en Pentecostés, el paralítico sanado, los que se convirtieron después del paralítico cuando llegaron a ser 5,000 personas. Ahí está, 4. Los que creyeron después de la muerte de Ananías y Zafira. 5. En el capítulo 6, versículo 7, un conjunto de sacerdotes. Vamos al siguiente, gracias por darme pasando mi ayuda. Sí. El eunuco nunca dice que habló en lenguas. 9:42, en la resurrección de Dorcas, no hablaron en lenguas. 13:2, en Antioquía y el procónsul, no hablaron en lenguas. 13:43 y 48, los de Antioquía y Pisidia, no hablaron en lenguas. 14:21, los de Derbe, no hablaron en lenguas. Los de Lidia no hablaron en lenguas. El carcelero de Filipo jamás habló en lenguas. Los de Corinto, Crispo y otros corintios, algunos judíos en Roma, ninguno de ellos dice la Escritura que habla en lenguas. Nadie puede pedirle que hable en lenguas como prueba de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No puede hacer eso. ¿Y cuál es la interpretación de lenguas para finalizar? Y a otros interpretación de lenguas, dice el versículo 10. Es la capacidad de traducir un idioma sin tener conocimiento natural del mismo. Es decir, que si de pronto alguien aquí se pone a predicar en ruso y yo tuviera el don de interpretación de lenguas y yo tradujera, pero jamás he aprendido ruso. ¿Entiende? Esa era la interpretación de las lenguas. Algo interesante, ¿sabe qué es? Que en el Nuevo Testamento no se menciona ningún caso en donde se haya utilizado este don, el don de la interpretación de lenguas. No hay. ¿Sabe qué exhorta más bien el apóstol Pablo a los corintios sobre este don? Observe, 1 Corintios 14, 13 a 15. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración ¿qué? Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, que los corintios que tenían el don de hablar, por ejemplo, en hebreo, en latín, en la congregación ellos se ponían a estar hablando en esa lengua. Y sí lo hacían, hermanos, en verdad, nunca habían aprendido, pero lo hacían. Pero nadie les entendía. No les entendía nadie. Pablo dice, no hagan eso. Él concluye diciendo, observe, doy gracias a Dios que hablan lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar ¿cuánto? 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En el capítulo 14 el apóstol Pablo dice, en todo el contexto del capítulo 14, que los que practican tales cosas son niños espirituales, dice. Así lo dice, vaya a leerlo. ¿Sabe lo que me impacta de toda esta lista de dones que hemos visto? No es lo sobrenatural de los dones. Y claro que eran asombrosos, hermano. Pero me impacta el énfasis que el apóstol Pablo le pone al recalcar en el pasaje que esta obra la hace el mismo Espíritu. Él lo está diciendo constantemente, el mismo Espíritu. Mire, versículo 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los corintios se jactaban de sus dones espirituales, querían ser notados. El Señor les recuerda a través del apóstol Pablo que no se jacte ninguno de ellos, porque todos esos dones no son de ellos o porque se merecen, es porque lo hace un mismo Espíritu. Eso quiere decir, mantengan la unidad en la iglesia. No se jacte por su don, no se jacte por su ministerio.
Y para los que no están contentos con el don espiritual que Dios les ha dado, el Señor nos recuerda esta mañana que Él nos dio a cada uno de nosotros como Él quiso. Los dones que tenemos es porque Él nos dio como Él quiso. Termino con esto. Una niña le da a su padre una pequeña cajita envuelta en papel de regalo. El padre la abre, mira adentro y la caja estaba vacía y la niña sonríe. Le mira a su papá y ella se sonríe. El padre le dice: ¿por qué te burlas de mí? Y se molesta con la niña. Y la niña, sollozando, le dice: es que yo te la había llenado de besos. Usted recuerda que los dones espirituales son regalos de gracia de parte de Dios. Él creyó que el don que usted tiene es el mejor que le pudo dar para usted. ¿Cómo ha recibido y cómo ha tratado ese don espiritual de parte de Dios? Vamos a orar mientras nuestros hermanos se preparan. Señor, ¿qué don me diste? Es una pregunta que tenemos que hacernos algunos de los que estamos aquí presentes. Descubrirlo es urgente. Fue un regalo de tu gracia, de tu bondad, de tu amor para con nosotros. Señor, el propósito de esos dones es edificación de la iglesia. Que la iglesia crezca, que la iglesia avance. Si no lo uso, detengo el crecimiento de la iglesia. Si lo uso para jactarme, no estoy pensando en la unidad. Si me quejo porque no tengo un don que es más público, no estoy agradecido por lo que tú me has dado. Pero si digo: gracias, Señor, no me merezco nada, pero me has dado este precioso don porque tú creíste que era lo mejor para mí, yo sé que agrada a tu corazón. Lo voy a usar en humildad, en mansedumbre, siempre glorificando tu nombre, no el mío, Señor. Para ti toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.